¿Alguna vez se ha preguntado por qué? A veces. La mente no responde como antes. Esa palabra que se nos escapa justo cuando la necesitamos. O el nombre de alguien que conocemos de toda la vida. Es una realidad que nos preocupa a muchos de nosotros después de los 60. Esa sensación de que nuestra agilidad mental puede disminuir, puede ser frustrante, incluso un poco aterradora. Nos aferramos a la esperanza de mantener nuestra mente tan aguda como siempre, nuestros recuerdos intactos, y esa chispa de lucidez que nos define. Pero, ¿y si le dijera que algunos de esos gustos que tanto disfrutamos, esos que nos hacen suspirar de placer, podrían estar saboteando silenciosamente esa misma esperanza, esa vitalidad cerebral que tanto anhelamos? No hablamos de venenos. Claro que no. Ni de alimentos que parezcan obviamente perjudiciales. Hablamos de esos caprichos cotidianos, de esos sabores familiares que se han colado en nuestra dieta diaria, haciéndonos creer que son inofensivos, cuando en realidad actúan como pequeños ladrones silenciosos de nuestra claridad mental, de nuestra memoria y de nuestra capacidad de concentración. Son como el goteo constante de un grifo, al principio imperceptible, pero con el tiempo puede causar un gran daño. En este video, vamos a desvelar 6 de esos traidores culinarios que, si no los manejamos con conocimiento y cuidado, pueden estar haciendo un daño sigiloso a nuestro cerebro después de los 60. Pero no se preocupe, no se trata de prohibiciones extremas ni de sacrificar el placer de comer. Se trata de adquirir conocimiento, de entender para tomar mejores decisiones. Decisiones que nos permitan disfrutar de la vida plenamente, con una mente ágil y lúcida por muchos años más. Prepárese para una revelación que podría cambiar la forma en que ve su plato y, por ende, su salud cerebral. Quédense hasta el final, porque lo que vamos a descubrir juntos sobre el último alimento, sin duda, les sorprenderá. Así que, sin más preámbulos, sumerjámonos en el primer culpable de nuestra lista, uno que se esconde a plena vista en casi todo lo que nos parece delicioso y reconfortante: los azúcares refinados y los dulces ultraprocesados. Piénsenlo por un momento: esa galleta que acompaña el café de la tarde, el pastelito de la merienda, el dulce de postre después de la comida. ¿Verdad que nos dan un subidón de energía inmediato? Una sensación de bienestar casi instantánea, pero ¿qué ocurre después? Llega la caída, esa fatiga que nos invade, esa niebla mental que nos dificulta concentrarnos. Lo que no solemos ver es el daño silencioso que este ciclo está causando a nuestro cerebro. Cuando consumimos azúcares refinados en exceso, como los que encontramos en la bollería industrial, los caramelos, los refrescos, o incluso en muchos productos saludables, que en realidad llevan toneladas de azúcar oculto, nuestro cuerpo experimenta un pico de glucosa. Para contrarrestarlo, el páncreas libera una gran cantidad de insulina. Si esto se repite constantemente a lo largo de los años, las células de nuestro cuerpo, incluidas las del cerebro, pueden volverse resistentes a la insulina. Imaginen la insulina como una llave que abre la puerta de las células para que la glucosa entre y les dé energía. Si la llave no funciona bien, el azúcar se queda en la sangre y las células cerebrales no reciben la energía que necesitan. Esta resistencia a la insulina en el cerebro se ha llegado a denominar diabetes tipo 3 y está íntimamente ligada a un mayor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Además, el exceso de azúcar promueve la inflamación crónica en todo el cuerpo, y el cerebro no es una excepción. La inflamación es como un fuego lento que consume nuestra capacidad cerebral, dañando las neuronas y las conexiones entre ellas. También puede afectar la producción de neurotransmisores, esas sustancias químicas que permiten que nuestro cerebro funcione correctamente, afectando nuestro humor, nuestra memoria y nuestra capacidad de aprendizaje. ¿Recuerdan esa sensación de no encontrar las palabras o de que les cuesta más recordar dónde dejaron las llaves?
El azúcar puede estar contribuyendo a ello. Silenciosamente, día tras día. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? No se trata de eliminar todo rastro de dulzura de nuestra vida, sino de ser conscientes y elegir mejor. Empiecen por leer las etiquetas si el azúcar es uno de los primeros ingredientes, o si ven jarabe de maíz de alta fructosa, dextrosa, maltosa, o cualquier otro nombre que termine en osa. Es una señal de alerta. Intenten reducir gradualmente el consumo de dulces procesados. En lugar de un pastelillo industrial, opten por una fruta fresca, una manzana, unas fresas, un plátano. La naturaleza nos ofrece su propia dulzura, acompañada de fibra, vitaminas y antioxidantes que, lejos de dañar, protegen nuestro cerebro. Si necesitan endulzar el café o el yogur, consideren opciones naturales como un poco de canela, extracto de vainilla, o incluso unas pocas gotas de stevia o eritritol, siempre con moderación. Pequeños cambios en estos hábitos pueden marcar una gran diferencia en cómo se siente su mente. Y esto nos lleva al segundo villano encubierto de nuestro cerebro, las grasas trans y los aceites vegetales parcialmente hidrogenados. Quizás este nombre les suene más técnico, pero les aseguro que están presentes en muchos de los alimentos crujientes, suaves y cremosos que nos encantan. Piensa en las patatas fritas de ciertos establecimientos de comida rápida, las galletas de producción masiva, algunos tipos de bollería, la margarina o incluso en ciertos productos precocinados que compramos en el supermercado. Estas grasas son el resultado de un proceso industrial que convierte aceites líquidos en grasas sólidas para mejorar la textura y prolongar la vida útil de los alimentos. Suena práctico, ¿verdad? Pero para nuestro cerebro, son una auténtica pesadilla. A diferencia de las grasas saludables, como las del aguacate, el aceite de oliva virgen extra o los frutos secos, que son esenciales para la salud cerebral. Las grasas trans son artificiales y nuestro cuerpo no sabe qué hacer con ellas. Cuando las consumimos, estas grasas se incorporan a las membranas de nuestras células, incluyendo las células cerebrales, alterando su funcionamiento normal. Imaginen que la membrana de una célula cerebral es como la piel de una uva. Las grasas saludables la mantienen flexible y permeable, permitiendo el paso de nutrientes y la comunicación entre neuronas. Las grasas trans, en cambio, la hacen rígida y disfuncional. Este tipo de grasas son potentes promotoras de la inflamación sistémica, ese fuego lento del que hablábamos con el azúcar. Pero de una manera aún más directa, la inflamación causada por las grasas trans puede dañar los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, estrechándolos o volviéndolos más rígidos. Esto reduce el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno y nutrientes vitales para el cerebro, lo que puede aumentar significativamente el riesgo de accidentes cerebrovasculares y de demencia vascular, una de las causas más comunes de deterioro cognitivo en la tercera edad. Además, estudios científicos han relacionado el consumo de grasas trans con una disminución del volumen cerebral y con peores resultados en pruebas de memoria y cognición. Es como si, poco a poco, fueran encogiendo nuestra capacidad de pensar y recordar. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? La clave es revisar meticulosamente las etiquetas de los alimentos. Busque la frase aceite parcialmente hidrogenado o grasas hidrogenadas en la lista de ingredientes. Si la ve, póngalo de nuevo en la estantería. Priorice cocinar en casa siempre que sea posible, utilizando aceites saludables como el aceite de oliva virgen extra para cocinar a temperaturas adecuadas, o aceite de aguacate, en lugar de alimentos fritos ultraprocesados. Opte por cocinar al horno, a la plancha o al vapor. Sustituya las galletas y la bollería industrial por opciones caseras con ingredientes saludables o por snacks como frutas, frutos secos naturales o yogur. Es un cambio que su cerebro le agradecerá enormemente a largo plazo.
Ahora que hemos desglosado el impacto de los azúcares refinados y las grasas trans, avancemos hacia el tercer tipo de alimento que merece nuestra atención. Continuando con nuestra exploración de los alimentos que silenciosamente pueden dañar nuestro cerebro después de los 60, llegamos a un grupo muy presente en nuestra cultura y gastronomía: los embutidos y las carnes procesadas. Piense en ese bocadillo de chorizo o salchichón, las lonchas de jamón cocido en el desayuno, el bacon crujiente, o incluso las salchichas de Frankfurt para una cena rápida. Son sabrosos, convenientes y, para muchos, una parte arraigada de la dieta. Sin embargo, su consumo frecuente, especialmente en la tercera edad, puede tener implicaciones significativas para nuestra salud cerebral que a menudo pasamos por alto. La principal preocupación con los embutidos y las carnes procesadas radica en su alto contenido de sodio, grasas saturadas y, quizás lo más insidioso, los conservantes como los nitratos y nitritos. El exceso de sodio o sal es un conocido factor de riesgo para la presión arterial alta o hipertensión, y la hipertensión, como ya hemos mencionado brevemente, es un enemigo silencioso del cerebro. Cuando la presión sanguínea es consistentemente alta, los pequeños y delicados vasos sanguíneos que irrigan nuestro cerebro se tensan y dañan. Esto puede llevar a una reducción del flujo sanguíneo cerebral, lo que significa menos oxígeno y nutrientes llegando a las células de nuestro cerebro. Con el tiempo, esto puede causar pequeñas lesiones vasculares que contribuyen al deterioro cognitivo y aumentan el riesgo de demencia vascular, una forma de demencia causada por el daño a los vasos sanguíneos del cerebro. Pero la historia no termina ahí. Los nitratos y nitritos, usados para preservar el color y prolongar la vida útil de estos productos, pueden transformarse en compuestos llamados nitrosaminas en nuestro cuerpo, especialmente en presencia de altas temperaturas como al freír bacon o en el ambiente ácido del estómago. Las nitrosaminas son sustancias que han sido clasificadas como probablemente carcinógenas para los humanos, pero también se ha investigado su potencial para promover la inflamación y el estrés oxidativo. Ambos procesos son extremadamente perjudiciales para la salud neuronal. La inflamación crónica en el cerebro, alimentada por estos compuestos, puede dañar las neuronas y sus conexiones, obstaculizando la comunicación y el procesamiento de la información. Además, la evidencia sugiere que un consumo elevado de carnes procesadas está asociado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, precisamente por su impacto inflamatorio y vascular. Entonces, debemos renunciar por completo a nuestros queridos embutidos. La clave, como en todo, está en la moderación y la elección consciente. No es necesario eliminarlos por completo, pero sí limitar su consumo a ocasiones especiales, en lugar de incluirlos en la dieta diaria. Podríamos optar por fuentes de proteína más saludables y magras. Piensen en el pollo y el pavo sin piel, pescados ricos en omega 3 como el salmón o las sardinas, huevos, o incluso legumbres como lentejas, garbanzos y frijoles. Si van a consumir embutidos, elijan opciones de alta calidad, como un buen jamón serrano o ibérico, y que sea en pequeñas porciones y de forma ocasional. Lean las etiquetas para buscar opciones con bajo contenido de sodio y sin nitratos o nitritos añadidos. Aunque estas son más difíciles de encontrar, prioricen la comida fresca y casera. Es la mejor manera de asegurar que lo que entra en su cuerpo, y por tanto en su cerebro, sea nutritivo y no perjudicial. Esto nos lleva directamente al cuarto tipo de alimento que, a pesar de su ubicuidad en nuestras mesas, merece una mirada más atenta cuando hablamos de salud cerebral: los carbohidratos refinados. Estamos hablando del pan blanco, la pasta hecha con harina blanca, el arroz blanco en grandes cantidades, muchos cereales para el desayuno y, por supuesto, la bollería que no contiene solo azúcar,
sino también harinas refinadas. Son la base de muchas de nuestras comidas tradicionales, y a menudo los consideramos inofensivos, simplemente llenadores. Sin embargo, su impacto en nuestro cerebro es más sutil y se asemeja mucho al efecto del azúcar refinado. Cuando comemos carbohidratos refinados, nuestro cuerpo los digiere muy rápidamente, convirtiéndolos en glucosa casi al instante. Esto provoca un pico rápido y pronunciado de azúcar en sangre, similar al que ocurre con el azúcar puro, y, como ya sabemos, estos picos de glucosa y los consiguientes picos de insulina pueden conducir a la resistencia a la insulina en el cerebro. Inflamación crónica y estrés oxidativo. Imaginen que cada vez que comen un plato grande de pasta blanca o un trozo de pan blanco, están enviando una onda de choque de azúcar a su sistema, que el cerebro tiene que esforzarse por manejar. Con el tiempo, esta sobrecarga constante puede agotar las células cerebrales y hacerlas menos eficientes. Además, los carbohidratos refinados carecen de fibra y de muchos de los nutrientes esenciales que se encuentran en sus versiones integrales. La fibra es crucial no solo para una buena digestión, sino también para ralentizar la absorción de la glucosa, evitando esos picos bruscos. Sin esa fibra, el azúcar entra en el torrente sanguíneo a toda velocidad, lo que es particularmente perjudicial para el cerebro envejecido. La falta de vitaminas del grupo B, que a menudo se pierden en el proceso de refinamiento de los cereales, también es un problema, ya que estas vitaminas son vitales para la función cerebral y la producción de energía neuronal. Un cerebro bien nutrido es un cerebro ágil, un cerebro constantemente bombardeado con glucosa rápida y carente de nutrientes. Es un cerebro vulnerable. Entonces, ¿cuál es la solución? Es simple y deliciosa optar por las versiones integrales y completas. Sustituyan el pan blanco por pan integral de verdad, el arroz blanco por arroz integral o basmati, la pasta blanca por pasta integral. Incluyan en su dieta cereales integrales como la avena sin azúcar añadido, la quinoa o el bulgur. Estos alimentos contienen fibra, que ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, y además aportan una gran cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes que son beneficiosos para la salud general y cerebral. También pueden incorporar más verduras de hoja verde y legumbres, que son excelentes fuentes de carbohidratos complejos y fibra. Estos pequeños ajustes no solo protegerán su cerebro del daño silencioso, sino que también les proporcionarán energía más sostenida y mejor digestión. Pasemos ahora a otro grupo de alimentos que, por su omnipresencia, a menudo subestimamos aquellos con un exceso de sodio. Hemos hablado de los azúcares y grasas dañinas, de las carnes procesadas y los carbohidratos refinados. Y ahora es el momento de poner el foco en el quinto saboteador de nuestro cerebro, los alimentos con exceso de sodio. La sal es esencial para la vida, sí, pero en la sociedad moderna, la consumimos en cantidades que superan con creces lo que nuestro cuerpo necesita. No me refiero solo a la sal que añadimos directamente a nuestros platos, sino a la que se esconde de forma masiva en la comida procesada, envasada y precocinada. Piense en las sopas de sobre, las salsas preparadas, los snacks salados como las patatas fritas o los frutos secos fritos y salados, las pizzas congeladas, las comidas de restaurante de cadena, o incluso ciertos panes industriales y quesos procesados. Son convenientes, sí, pero vienen cargados de un nivel de sodio que puede ser un verdadero adversario para nuestra mente después de los 60. El principal problema del exceso de sodio es su relación directa con la hipertensión o presión arterial alta, como ya hemos tocado. Cuando consumimos demasiado sodio, nuestro cuerpo retiene líquidos para diluirlo, lo que aumenta el volumen de sangre y, por ende, la presión que ejerce sobre las paredes de las arterias. Esta presión elevada constante daña los vasos sanguíneos, los endurece y los estrecha, y aquí es donde el cerebro sufre. El cerebro es un órgano extremadamente vascularizado, lo que significa que depende de una red densa y delicada de vasos sanguíneos
para recibir un suministro constante de sangre rica en oxígeno y nutrientes. Si estos vasos se dañan o se estrechan debido a la hipertensión, el flujo sanguíneo al cerebro se reduce. Esto puede llevar a lo que se conoce como enfermedad de pequeños vasos cerebrales, o a microinfartos cerebrales que a veces pasan desapercibidos, afectando la memoria, la capacidad de pensamiento y el rendimiento cognitivo general. Además, el daño vascular crónico causado por el sodio en exceso no solo aumenta el riesgo de demencia vascular, sino que también se ha vinculado con un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer, ya que compromete la capacidad del cerebro para eliminar toxinas y proteínas dañinas, como la beta-amiloide, que se acumulan en la enfermedad de Alzheimer. Imaginen que las tuberías de su casa se van obstruyendo poco a poco. El agua no fluye bien y todo el sistema se resiente. Lo mismo ocurre con los vasos sanguíneos de su cerebro, y a medida que envejecemos, nuestros vasos sanguíneos se vuelven naturalmente más frágiles y susceptibles al daño, haciendo que el control del sodio sea aún más crítico para proteger nuestra agilidad mental. Entonces, ¿cómo podemos reducir el sodio sin sacrificar el sabor? La clave está en cocinar más en casa. Al preparar nuestras propias comidas, tenemos el control total sobre la cantidad de sal que añadimos. Empiecen por sazonar con hierbas aromáticas como el orégano, el tomillo, el romero, o especias como el pimentón, el comino o el curry. Estas no solo aportan sabor, sino también antioxidantes beneficiosos. Lean las etiquetas de los alimentos procesados y opten por las versiones bajas en sodio o sin sal añadida. Si compran conservas, enjuáguenlas bien antes de usarlas para eliminar parte del sodio. Sustituyan los snacks salados por opciones más saludables como palitos de zanahoria, pepino o frutos secos naturales sin sal. Su paladar se adaptará y su cerebro se lo agradecerá con una lucidez renovada. Y llegamos al sexto y último alimento de nuestra lista, el que les prometí que les sorprendería, precisamente porque a menudo no lo consideramos un alimento en sí, sino una bebida. Pero su impacto en el cerebro es devastador, las bebidas azucaradas y los refrescos. Sí, esa lata de refresco, ese zumo envasado con azúcar añadido, o incluso esas bebidas energéticas que prometen un subidón. Son deliciosos, sí, y muy adictivos para muchos, pero son una de las fuentes más concentradas de azúcares refinados y otros compuestos problemáticos que podemos ingerir. Y al ser líquidos, el azúcar que contienen se absorbe de forma increíblemente rápida en nuestro torrente sanguíneo, sin la fibra que acompaña al azúcar en una fruta, por ejemplo, que ralentiza su absorción. Cuando bebemos un refresco, el torrente de glucosa que llega a nuestro cuerpo es masivo y casi instantáneo. Esto provoca un pico de glucosa e insulina mucho más abrupto y elevado que el que experimentamos con los alimentos sólidos. Este bombardeo constante de azúcar y los subsiguientes picos de insulina son una receta para la inflamación sistémica crónica, que, como ya hemos visto, es un motor principal del daño cerebral. Piense en la inflamación como un incendio que no se apaga y que poco a poco va consumiendo las células y conexiones de su cerebro. Numerosos estudios han encontrado una fuerte asociación entre el consumo regular de bebidas azucaradas y un mayor riesgo de deterioro cognitivo, reducción del volumen cerebral e incluso un riesgo incrementado de accidentes cerebrovasculares y demencia, incluyendo el Alzheimer. Es como si cada sorbo estuviera erosionando sutilmente la arquitectura y función de su mente. Además, algunas de estas bebidas contienen edulcorantes artificiales, que aunque no son azúcar, también están bajo escrutinio por su potencial impacto negativo en la salud del cerebro y en la microbiota intestinal, la cual, para sorpresa de muchos, tiene una conexión directa y profunda con nuestra función cerebral a través del llamado eje intestino-cerebro. Una microbiota desequilibrada puede contribuir a la inflamación sistémica y afectar negativamente el estado de ánimo y la claridad mental.
Es una cadena de reacciones que, aunque invisible, tiene consecuencias muy reales para nuestra lucidez y bienestar. Entonces, ¿cuál es la solución para este último, pero no menos importante? Punto. Es quizás la más sencilla de todas, pero a menudo la más difícil de adoptar por costumbre, el agua. El agua pura y limpia debería ser nuestra bebida principal. Si el agua le resulta aburrida, puede añadirle rodajas de limón, pepino, unas hojas de menta o unas pocas bayas para darle un toque de sabor natural y refrescante. Las infusiones de hierbas sin azúcar también son una excelente opción. Si de vez en cuando le apetece un zumo, opte por zumos de fruta natural recién exprimidos y con moderación. Recuerde que la fruta entera es siempre mejor porque aporta fibra. Eliminar los refrescos y las bebidas azucaradas de su dieta es uno de los cambios más impactantes que puede hacer para proteger su cerebro y su salud en general. Así que ahí lo tienen. Los 6 deliciosos alimentos que, aunque nos encantan, pueden estar minando silenciosamente la salud de nuestro cerebro después de los 60. Hemos hablado de los azúcares refinados y dulces ultraprocesados, de las grasas trans y los aceites hidrogenados, de los embutidos y carnes procesadas, de los carbohidratos refinados, de los alimentos con exceso de sodio y de las omnipresentes bebidas azucaradas. La buena noticia, la gran noticia, es que tienen el poder de cambiar esto. Recuerden, no se trata de una prohibición estricta que les quite el placer de comer. Se trata de ser conscientes, de elegir con sabiduría y de entender que cada decisión que tomamos en nuestra alimentación tiene un impacto, no solo en nuestro cuerpo, sino directamente en nuestra mente. Pequeños cambios pueden marcar una diferencia enorme. Sustituir un refresco por agua, elegir pan integral en lugar de blanco, reducir los procesados y aumentar los alimentos frescos y naturales. Son pasos pequeños, sostenibles, que se suman para construir una defensa robusta contra el deterioro cognitivo. Su cerebro es un tesoro, la herramienta más poderosa que poseen para disfrutar de la vida, aprender, recordar y conectar con sus seres queridos. Protegerlo es una inversión invaluable en su futuro. Queremos que sigan disfrutando de cada momento con la máxima claridad y vitalidad. Les animo a que empiecen hoy mismo con uno de estos cambios. Me encantaría saber qué piensan, qué alimentos les sorprendieron más, o qué pequeños cambios ya están aplicando en su día a día para cuidar su cerebro. Compartan sus pensamientos y experiencias en los comentarios de abajo. Su perspectiva es muy valiosa para todos. Y si este video les ha parecido útil y creen que puede ayudar a alguien más, por favor, denle un me gusta y suscríbanse a este canal para no perderse más consejos que les ayudarán a vivir una vida plena y saludable a cualquier edad. Recuerden siempre, vivan su mejor vida, con la mente tan brillante como el primer día. En cada etapa de su camino, su bienestar está en sus manos.